Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Ya saben, un doctor Tigre porque le gusta dar por las montañas, tiene los ojos claros y dice su mujer que ronca peor que un tigre. Así que les hablaré acerca de lo que está pasando con el coronavirus y la psicología, el proceso psicológico que estamos viviendo nosotros, especialmente en las ciudades y campos de América Latina. Pero también compararemos con lo que están viviendo y los efectos psicológicos del coronavirus en los países desarrollados. Primero, siempre tenemos que considerar que es una mentira esa parte de la medicina que cree que todos los seres humanos se curan con la misma medicina y de la misma forma. Esto de la estandarización, que es parte de lo que es el negocio de la medicina, y como todo negocio, en todo negocio hay un concepto fundamental. Alguien gana y por lo general muchos pierden. Se dice que un negocio es maravilloso cuando todos ganan y que deja de ser maravilloso cuando uno solo pierde. Puede perder el productor, puede perder el transportista, puede perder el consumidor. Por eso los negocios son algo imposible de que sean justos, porque siempre alguien tiene que perder. Es diferente de lo que es producir un bien. Producir un bien significa crear una cámara de fotos, un celular, una pizza, un vehículo, y este le sirve a todo el mundo. Entonces un bien se convierte en algo que es útil y beneficioso para todos. Y un servicio también es algo que usted hace, el gobierno hace, cualquier persona hace, y que, por supuesto, a todos puede beneficiar. Entonces, la diferencia entre bienes, servicios y negocios hay que tenerla bien clara antes de entender cómo produce y cuál ha sido el impacto psicológico del coronavirus. El impacto psicológico del coronavirus aparentemente es mucho más grave en los países desarrollados que en los países en vías de desarrollo o en vías de subdesarrollo. Porque hay países en vías de desarrollo, estamos hablando por ejemplo de Brasil, estamos hablando de Costa Rica, y países en vías de subdesarrollo, como por ejemplo Ecuador, Bolivia, Guatemala. ¿Qué diferencia hay entre un país en vías de desarrollo de un país en vías de subdesarrollo? Que en los países en vías de desarrollo, la desigualdad se va superando. En cambio, en los países en vías de subdesarrollo, la desigualdad se va multiplicando. Pero, además, el país es pobre. En los países en vías de subdesarrollo, la pobreza del país se multiplica. En los países ricos también hay desigualdad, pero la pobreza en general del país se multiplica. Entonces, allá la diferencia está entre los supermillonarios y los pobres. Es brutal lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Brasil. En los países pobres también hay esta diferencia, con la gran dificultad de que lo que es ser rico en Estados Unidos no es ser rico en un país como Ecuador. Sin embargo, la distancia y las posibilidades de supervivencia de un rico de Ecuador son las mismas que tiene un rico en Estados Unidos, en tanto que las posibilidades de supervivencia que tiene un pobre en Bolivia, Ecuador, Guatemala son mucho menores. Y eso es lo que hemos visto
ahora en la pandemia, cuando en Guayaquil, el lugar con la mayor desigualdad de Ecuador, los ricos podían hacerse tratamientos inclusive fuera del país y lo hubieran hecho si no hubiera habido el problema de las murallas, el bloqueo a las aerolíneas para que puedan transportar pacientes. Si no, todos los ricos se hubieran ido a ser tratados en Miami. Los pobres tienen que morir en su casa y después tienen que ser enterrados en cualquier lugar, desde el patio de la casa, quemados o quién sabe dónde, porque hasta ahora hay muchos que no pueden encontrar a sus cadáveres. Vale entonces analizar cuál es el impacto psicológico. Los campesinos, los pescadores, durante toda su existencia están acostumbrados a estos llamados infortunios, en los que cuando van al mar, pues ya no salió nada, pero le costó la carnada, le costó el combustible, el trabajo fue un sacrificio de noches y a veces días. Y cuando regresa, las manos vacías, la deuda que se multiplica. Esto es una parte de ser pescador, es una rutina, es una forma de... El campesino en nuestros países pobres, en nuestros países latinoamericanos, no en los países de Estados Unidos donde la agricultura está subsidiada. Los precios son establecidos por el gobierno y los estados compran el excedente. Aquí no. Cuando llega una mala temporada, una sequía, inundaciones, pestes como nos llegó el caracol, ese que se comía todo lo que podía en la costa. Cuando nos llega la cigatoca negra y todas esas plagas, el campesino pues simplemente se queda con lo que tiene puesto y la casita en la que vive. Lo demás, a veces tiene que vender el terreno, tiene que deshacerse de todo el ganado, tiene que deshacerse de todo. Y otra vez volver a empezar. El infortunio está a la vuelta de la esquina. Ya, cuando el individuo llega a la ciudad, esto no sucede. Usted dispone como empleado de un seguro social. Usted dispone de agua potable que no le va a faltar, de electricidad que no le va a faltar, que le cuesta, pero bueno, sobrevive. No está, ahí está. Inclusive hay lugar donde vivir. En Estados Unidos, y en los países desarrollados, donde la informalidad prácticamente no existe, los informales no existen, la gente tiene dónde dormir, dónde estudiar, dónde comer, dónde curarse, desde que nace hasta que muere. En nuestros países donde, gracias al coronavirus y a las crisis económicas que hemos pasado, como lo que está pasando en Venezuela, como lo que ha pasado en Cuba, como lo que ha pasado en Colombia, la informalidad se vuelve la única forma de supervivencia. Y la mentalidad del informal es algo totalmente peligroso para los estados, porque los informales pueden hoy día vender comida, mañana venderán celulares, pasado mañana venderán papel higiénico, y cuando ya no haya más que vender, pues venderán cocaína. Y cuando no haya más que vender, pues venderán contrabando. Porque esa es la forma de sobrevivir, no les queda más. Además, el informal es un individuo que puede vivir hoy día en este país y mañana en cualquier otro lugar. Y
todos los latinoamericanos sabemos a ciencia cierta que ser latinoamericano es ser un legalmente infeliz en su propio país y un ilegalmente feliz en cualquier parte del mundo desarrollado. Así pues, pensemos. El coronavirus lo que ha hecho es multiplicar los informales porque ahora miles han perdido empleos. Pero ya estábamos acostumbrados a eso. El problema es en Estados Unidos, donde estamos hablando de que solamente en el mes de abril, en un solo mes, hay más de 20 millones de gentes que se quedaron con una mano adelante y otra atrás, sin trabajo. Y aunque el gobierno ya tiene experiencia, Estados Unidos, en este tipo de vicisitudes, ya lo vivieron antes de la Segunda Guerra Mundial, en la famosa depresión, en que el mismo Estado tuvo que subsidiar a miles de personas para que no tenían trabajo. Hoy están haciendo lo mismo, pero el problema psicológico es grave. El simple hecho de no poder salir de la casa tiene un diferente impacto en Ecuador que en Estados Unidos. En Ecuador, no salir de la casa puede ser algo que usted obligatoriamente tiene que hacerlo, porque le dijeron que no puede salir. Hay un terremoto, hay una inundación, hay protestas, hay bullas, hay violencia. La gente sabe que si sale a ciertas horas a la noche o en cierto barrio, le está esperando el ladrón, el delincuente, el criminal. Bueno, vive encerrado. Pero en los países desarrollados eso no pasa. Salen a la hora que quieren, regresan a la hora que quieren, se sienten seguros, las calles son suyas, nadie problema. Y por aquí me voy en carro, me voy en bus, me voy hasta en avión a donde me da la gana, puedo salir del país, estar dentro del país. Bah. Hoy este encierro psicológicamente les ha golpeado de manera monstruosa y les ha producido una depresión. Y ya Donald Trump dice que si no les mata el coronavirus, les va a matar las drogas y la depresión. Porque es un país donde la gente, los estudiantes, ya desde antes de graduarse del colegio aprenden a manejar auto. Aquí no aprenden a manejar auto porque tener un auto es un lujo. Desde antes de salir del colegio ya saben manejar pistolas y armas. Aquí nadie utiliza pistolas y armas porque tener pistolas y armas aquí es ilegal. Es peligroso. Y finalmente, cuando llega una de estas depresiones y la pistola está a la mano, es muy fácil pegarse un tiro. Es muy fácil drogarse y pegarse un tiro. Las dos cosas están a la mano. Este es el otro impacto psicológico que ha tenido el coronavirus en Estados Unidos. ¿Qué diferencia del impacto psicológico que ha tenido el coronavirus en Ecuador? El tercer y gran impacto psicológico que ha tenido el coronavirus es el impacto en las relaciones entre los hombres y las mujeres. Normalmente, cada una de estas pandemias siempre ha tenido ese problema. Ha producido un shock entre la relación entre hombres y mujeres. La gripe española produjo tanta mortandad entre los hombres de 20 a 40 años que las mujeres pasaron a ocupar y hacer el trabajo de los hombres, y fue el comienzo de la llamada liberación femenina. Estamos hablando de comienzos del siglo XX, año 1918. Hoy estamos hablando de que el maltrato intradomiciliario, el cambio de la relación, porque las mujeres han aprendido a ser autosuficientes, pero no solamente que han aprendido a ser autosuficientes. Antes, la mujer tenía que resignarse si el marido tenía antecedentes de locura, demencia en su familia o en su propia vida, e inclusive
de enfermedades genéticas como el labio leporino, el mongolismo, la microcefalia, la macrocefalia, que son hereditarios. Hoy las mujeres tienen la posibilidad de autofecundarse, de ir a una clínica de fertilidad y escoger el hijo que quieren tener, de quién quieren tener. Y esa posibilidad, que todavía no es muy común en Ecuador, pero que ya lo tienen los ricos, les permite saber que el hijo que van a tener no va a venir con una tara genética, que es un gran problema. Y por eso las relaciones han cambiado. Hoy las mujeres, si el marido no le es suficiente, tienen el consolador. Y así tenemos el problema. Y los hombres tenemos, inclusive ya por cultura, varios tipos de mujeres. Las unas son las mujeres de exhibición, que es la secretaria, la asesora, esta, la otra, la modelo, la que le invita a usted a salir en las fiestas, en las farras. La otra es la mujer que está para hacer el trabajo doméstico y criar a los hijos. Y la otra es la mujer que es autosuficiente y que le puede decir a usted, ¿sabe qué, mijito? O usted pone la plata, o usted me viene, cumple con sus deberes maritales, o se larga. Es tan evidente que el divorcio está en la puerta de la casa. Después de este coronavirus, por supuesto, las mujeres que ya convirtieron al divorcio en una opción muy común y corriente, en el caso de la sociedad ecuatoriana, de seguro van a terminará este coronavirus con una gran cantidad de divorcios, porque ahora inclusive para divorciarse en Ecuador basta con ir ya no a un juzgado ni nada, se va a una notaría y ahí se acuerda. El chao, el despido, el adiós. Estos son los grandes cambios fuera del gran bloque y shock generacional que se ha producido. Los ancianos han pasado a ser el problema de la sociedad. Ellos son los que se mueren, pero ellos además ya eran una carga, porque los seguros sociales del país y del mundo no podían pagarles sus jubilaciones, les habían estafado. ¿Por qué? Porque imagínense lo que pasa en Ecuador. Con esta crisis económica, el Seguro Social se han desafiliado centenares de miles de ecuatorianos del Seguro Social. Y se supone que 10 personas tienen que ser afiliadas al seguro para poder mantener la jubilación de un veterano, de un jubilado. Ahora tenemos un montón de jubilados. Esos jubilados ya no se mueren como se tenían que morir. Antes se jubilaban a los 65 y a los 67 se morían. Hoy se jubilan a los 65 y hasta los 80 siguen viviendo y siguen cobrando pensión. Y se han vuelto una carga social. Por otro lado, al ser las víctimas más frecuentes del coronavirus, hasta las relaciones con los nietos, con los hijos, se han visto distanciadas. Y como no manejan tan bien la tecnología de la comunicación digital, ellos se sienten al margen. Este es otro shock que ha producido el coronavirus. Así, con esta visión, sabemos entonces a qué nos enfrentamos. Cuando salgamos de esto, el mayor problema que vamos a tener es cómo diablos vamos a llevar el pan nuestro a la mesa. Y vemos que la informalidad, el fenómeno migratorio, se va a volver imparable. Las murallas de Trump van a ser burladas por miles y miles de túneles hechos por los narcos mexicanos y que van a ser la puerta de entrada directamente a la Johnny.
esto ya es un hecho inevitable. Gracias.